Continuamos esta interesante conversación con el agrónomo y dirigente de la Fuerza Nacional del Pueblo, Héctor Acosta. Nos quedamos en la deuda. Yo tengo una información de esta semana que apareció en los medios de comunicación y lo voy a poner en pantalla, de los productores de café de Polo Barahona, que ellos dicen con los fenómenos atmosféricos que tuvieron por ahí recientes, no, le prometieron que le iban a pagar los daños porque lo perdieron todo. Tú sabes que el café en ese momento estaba en floración y cosas así, se perdió el café. Estaba en producción. En producción y se perdió el café. Entonces le habían dicho que le iban a reponer su dinerito. Ellos dicen, allá no ha ido nadie a darle un peso. Y entonces dicen de Agricultura, en ese entonces, que habían pagado 18 millones de pesos. Pero ellos dicen que ellos no han visto a Linda. No, ese es el caso de los productores de café. Y yo traigo esta información de Polo Barahona porque eso abarca muchas zonas productoras que fueron afectadas por este fenómeno atmosférico de Melissa y que no le han pagado, no han sido subsanadas. Inclusive algunos productores de invernadero de San José de Ocoa dijeron que le pagaron chequecitos de 3,000 y 2,000 pesos. Se lo devolvieron. Lo que es una barbaridad. Hicieron un lío ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Ahí hay una deuda con esos productores afectados por un fenómeno atmosférico. Pero también tenemos los casos que tú iniciabas de productores de habichuelas, de productores de cebollo, que yo quiero que tú me desgloses ese asunto de la deuda con los productores. Sí. Mire, a los cebolleros le deben alrededor de 200 millones de pesos. Del año pasado. Rápidamente. Sí, de años anteriores. De cosecha pasada, sí. 200 millones. 200 millones. O sea, ya no comimos ya. A los habichueleros le deben 205 millones. A los productores de habichuelas. Productores de habichuelas. A los productores de ajo le deben 187 millones. A los productores de papa le deben 25 millones. A los dueños de equipos le debían más de 200, pero le deben todavía 74 millones. Eso es lo de San Juan también. De San Juan, hermano. Lo que usted mencionaba, mire, este gobierno ha tenido la norma, la costumbre, que es aplaudida cuando lo hacen, de cuando hay fenómenos de la naturaleza, anunciar paquetes de ayuda, incluyendo recursos inyectados al Banco Agrícola, que de eso vamos a hablar. Sí, entramos al banco. Porque lo que se suena, cuando el río suene porque agua trae. Lo vamos a analizar esa parte. Pero mire, ni los productores de arroz del Bajo Yuna, que fueron muy afectados, ni lo de café de Polo, que usted lo mencionó, Barahona, sí, ni lo de Rancho Arriba, San José de Ocoa, sí, ni lo de Plátano, Musacia del Sur Profundo, que fueron muy afectados por el huracán Melissa. Y este gobierno hizo reuniones en cada sitio anunciando unas ayudas. Claro. Esas ayudas no llegaron, se quedaron esperando a los productores. Tengo informaciones no confirmadas, porque no tengo la información a mano, sino que me nutren personas de los lugares, a productores, que algunas ayudas llegaron y no se le dieron a los afectados, sino que se le dieron a amiguitos, gente que no tuvieron ninguna pérdida. Eso es una cosa lamentable lo que está pasando. Con los recursos inyectados al Banco Agrícola, la mayoría de los pequeños y medianos productores nunca recibieron nada. Más de 15,000 millones se inyectaron para ser prestados a tasa cero. Esos recursos fueron prestados a grandes productores, que si es productor agropecuario no está mal porque va a la producción. Claro, claro. Pero esos productores tienen la capacidad de ir a la banca privada. Sí, a la banca privada, sí. Imagínese usted que fueron también a muchas personas que no tienen vinculación directa con el sector agropecuario. Y usted sabe qué negocito es eso, que usted, que sea ingeniero civil, por ejemplo, para construir una torre, y le presten 200 millones a tasa cero. No, imagínate. Usted lo pone a plazo fijo, se gana todo su interés. Cuando tiene el vencimiento del Banco Agrícola, va y paga. Y todos esos intereses, usted se lo ha ganado. Es decir, que una situación como, yo no sé, estamos perdiendo como la institucionalidad del país. Pero cuando uno describe esa situación que tú dices de todas esas deudas con los productores, más la deuda por los fenómenos atmosféricos, tú tienes a un sector agrícola prácticamente endeudado. No, quebrado. Quebrado por el Estado, por el mismo Estado. Porque yo me pregunto, porque cuando tú hablas de un renglón, cebolla, ajo, tú estás hablando de chele, de deuda. 6 centavos. Y tú no puedes someter a unos productores durante un año y 2 años con una deuda de 100 millones de pesos. No, el Estado tiene demasiado dinero para...
Es malo que eso significa para un productor Eso de es lo más cebolla. parecido a un crimen. ¿Eh? Entonces, Héctor, y los ¿Cómo que tú vegetales dices están en la Crimen misma, económico. los vegetales están en la misma situación, porque he visto también que en los últimos tiempos hay escasez en los vegetales. Así, mire, Y veo que hay mucha importación también de unos vegetales, cosas que no tampoco como que no comprendo. nosotros lo que Yo hablo pens- como consumidor, Sí. porque lo veo así. Nosotros lo que pensamos es que este gobierno planificó una transformación del país, de un país productor a un país importador. Un modelo. Entonces, están Prácticamente implantando un ese es modelo. el modelo de política que han seguido en el sector agropecuario. Usted coge los productores de leche. Los productores de leche están en una situación de desesperación Me dicen que la pecuaria está muy difícil. por los altos costos de producción, por las importaciones de leche en polvo en exceso, falta de los programas sanitarios se han caído, falta de asistencia técnica. Bueno, algo que lo refleja es el hecho de que muchos productores, una gran cantidad, han vendido sus fincas Sí, han o migrado. la han transformado a otro tipo, hasta en producción de biomasa, la han convertido. Se estima que de unos 60.000 productores aproximadamente de leche que Migraron No, hacia otras había, áreas. solo quedan alrededor de 48.000. Oh, Dios. Han abandonado la actividad. Usted coge, por ejemplo, otro renglón importante, el principal quizás renglón de exportación que tenemos en el país, que es la producción de banano. La producción de banano ha ido de capa caída. Sí, Apareció en el 21 un ácaro. Se llama el ácaro bronceado del banano, el Phyllocotrutta musae, en Montecristi y en Valverde Mao. Lo estuvieron escondiendo que no existía. Eso le causó un daño a la producción. Que las exportaciones de banano, que normalmente andábamos en el orden de los 400.000 toneladas, apenas se exportaron el año pasado unas 250.000 toneladas. Y la generación de divisas que generábamos en el orden de 280 millones de dólares, apenas se generaron 180 millones de dólares. ¿Y Y qué? eso no sale a la luz pública. O sea, No. los productores de banano están en una situación de Sí, desesperación eso ahora sí, mismo. totalmente. Se refleja también, igual que en los ganaderos, el hecho de que Adobanano, que usted sabe que es la principal asociación de productores de banano pequeños, Sí. y que ahí sí es verdad que son pequeños la mayoría. Oiga, de 1.850 miembros que tenía hasta hace poco tiempo, La asociación. apenas tienen 1.300. O sea, 500 productores menos. Es una situación complicada. Y que ese era un renglón rentable. ¿Y esas tierras? Las tierras están ahí, Abandonado. hermano. abandonadas, porque ¿qué hace un pequeño así? Entonces ya yo entiendo la migración hacia las grandes ciudades. Claro. Lo que está pasando. Pero claro. Mira, por tocayo. eso decíamos que iba a entrar en ese tema. La paz social. Cuando usted habló de la importancia de lo pequeño y Sí, lo que claro. contribuyen a la seguridad alimentaria. Sí. El tema de que por 2 decretos transfieren el día Instituto de- Agrario al Ministerio de Agricultura. Señores, el Ministerio de Agricultura, por lo menos en las últimas gestiones, no ha tenido la capacidad de gestionar sus propias actividades. Por ejemplo, usted sabe, tocayo, la importancia que tiene lo que son los servicios, la capacitación y los servicios de asistencia técnica Eso se- o extensión. se perdió. Eso prácticamente desapareció. Ay, en el sí, yo Ministerio lo de oía Agricultura. mucho eso antes. Sí, pero no Las existe. extensiones de agricultura. Pero es que todos los agricultores, sobre todo los pequeños y medianos, se nutren De las extensiones. su experticio, de la extensión que le dan los técnicos del Ministerio de Porque Agricultura. había. Pero este gobierno es la primera medida que... Por eso es que yo digo que es una política orientada a la importación. Una de las primeras medidas fue cancelar más de 1.000 técnicos. Gente que fueron... lo hablamos aquí oye, de eso. gente que fueron preparadas en el país, que fueron preparadas fuera del país, que tienen experiencia Una sobrada en el tradición de país. cultura, de capacitación. Y lo que había. grande es Había una que tradición. eso primero tiene un impacto en los productores, que no tienen asistencia ni capacitación. Cosas por un que no lado. entienden ellos. Pero por el otro lado se cayeron el programa sanitario de la pecuaria. Y además se cayó lo que es el sistema de vigilancia y control en puertos, aeropuertos y fronteras, que es sumamente importante. Eso provocó la introducción al país de varias enfermedades y plagas que afectan la pecuaria y los cultivos. Ahorita vamos a hablar de lo que es el cerdo, si te quieres. Sí, yo creo que tú me hablaras que otro renglón, otro producto que la gente siente mucho el tema del precio, lo que está pasando con el plátano. Mire, Aquí nadie se pierde un mangú.
Pero yo vi unos Volviendo, plátanos muy bonitos, pero importados. volviendo a Vamos a la ley ver. de mercado de la oferta y demanda, cuando un precio sube es porque no hay una gran abundancia de oferta. O sea, la demanda es mayor que la oferta. Claro. El plátano ha ido subiendo. Y en ocasiones tiene ciclo porque ya entra la producción nacional. Pero me informan los mecanismos que nosotros tenemos de recabación de información de mercado que hay cantidad de plátano importado en los supermercados ahora mismo. ¿Sabes lo que es eso? Plátano importado. Eso no tiene madre. O sea, Que eso se daba hasta en el este patio de país, uno. En los oiga, patios de uno se daba eso. oiga, este país solamente en una oportunidad y con mucha regulación hicimos importaciones de plátano porque vino el huracán que inundó toda la zona de plátano. Sí, correcto. Entonces hubo un faltante de plátano y para que no le faltara plátano a la población se trajo durante aproximadamente 3 meses plátano. Pero esos plátanos llegaron aquí en un acuerdo con los supermercados al precio que se podían vender. Eso fue en el gobierno del presidente Fernández. Porque el presidente Fernández siempre se preocupó por la alimentación y que le llegara a precios razonables. Oiga, nosotros investigamos primero dónde estaban los plátanos, a cómo nos lo podían poner aquí. Y con esa información a mano, ¿y en qué tiempo? Nos reunimos con todos los supermercados y establecimos una distribución de esa cuota que teníamos que traer y el precio a que podían venderlo. Usted recuerda que se comían unos plátanos grandísimos Sí, unos y plátanos, a precio de lo que se vendían aquí. O sea, es que el gobierno tiene la capacidad administrativa, aunque ya no hay control de precios porque eso desapareció. Pero tiene capacidad por para los acuerdos regular. del pero libre como- comercio y Como de- tú, de la como tú OMC. dices, la libre oferta y demanda, tú manejas Exacto, eso. pero el gobierno puede manejar eso administrativamente. Sí, claro, sin lugar a dudas. Una vez hicieron la famosa, este gobierno todo lo que ha implementado para tratar de mejorar el tema del alza de los precios de alimentos han fracasado. Los precios de los alimentos han crecido entre un 60 y un 100% en todos los productos y en muchos de ellos, mucho más de 100%. La ley de tasa cero, eso fue un desastre. Eso fue que benefició a un grupo de comerciantes. Cogieron que su trajeron. cuota y no trajeron lo lo que culpa a dio la- ellos porque, ¿verdad? Esa es su misión. Esa es la misión del Hay comercio. que culpar al director de la orquesta, al presidente de la Claro, República. claro. Además, eso se podía hacer. Si usted tiene faltante pico, como hicimos con el plátano esa vez, usted administrativamente lo puede traer. Puntualmente. Y le da instrucciones a aduana. Mira, estos productos por tal tiempo van a entrar a tasa cero y esta es la cantidad, no puede pasar de ahí. Claro. O sea, todo es regulado. Pues hicieron una ley de tasa cero. Ahí entraron Todo pollo. lo que Imagínate le pareció. que tenemos pollo en demasía, entró arroz, No, incluso entró pollo de Brasil, que tiene ciertos problemas sanitarios que nosotros no Ahí tenemos. habían algunos sectores que ya sabían que eso se iba a probar, que ya tenían el asunto comprado. Ya tiene las órdenes de compra Sí, puestas. claro. Y en ese momento nosotros Estados Unidos tenía- hicimos una estimación, eso significó para el Estado un sacrificio, que es un sacrificio de todos nosotros los Claro, que lo dominicanos, pagamos. de 1.700 millones. Que dejaron de entrar al Estado. Porque Estados Unidos... No, de en ese- 1.700 millones en que no exoneración costó, de impuestos. que no costó. Eso mismo, que supuestamente si entraba el En ese Estado momento, cobraba el eso. pollo, Claro, el claro, pollo claro. de Brasil tenía un impedimento en Estados Unidos en ese momento. Sí, trajeron para acá. implementaron RD Siembra, Eso el no, proyecto de la Cruz de Manzanillo. Natimuerto. Eso desapareció de una vez. Un decreto natimuerto. El pobre ingeniero Faña, que ¿Verdad? tanto ha luchado en el caray. sector y Caray, que sí. tan maltratado ha sido, Lo pusieron a pasar tuvo vergüenza. que renunciar de ahí, porque lo oí en un programa que hasta él tuvo que poner su dinero De lo en un de él, momento sí, dado. sí. No, no, Bueno, no, no. es Un una hombre cosa trabajador como Faña, ¿eh? Y conocedor del No, tema. un animal Conocedor, trabajador. No, y que fue el hombre que se echó la campaña del PRM en la además, parte agropecuaria. Tuvo que pagar una, Totalmente. Tuvo que pagar una condena también por Sí, estar no, defendiendo no, gravemente oye, la Que déjame decirte, en el sector agropecuario, lo que lo conocemos, a él le dicen el paiselero, porque es que es un trabajador. Oye, un animal. trabajador, un tipo trabajador de conocedor. y conocedor del tema. Pero lo tiene Y lo postrado han ahí, maltratado. porque él no Lo está han en esa maltratado. corriente, en ese modelo. No, no es así. Porque él es un hombre muy No está en frontal, modelo. muy claro, un técnico acabado. Qué bueno- Dice la cosa qué como bueno que son, usted se y eso exprese. no es agradable para Pero qué bueno para que usted esta se gestión. exprese, a pesar de usted ser opositor, qué bueno que usted se exprese con... Ah, no, sí, porque Con hay que darle a cada equilibrio, quien lo Porque que es que en quiere. el sector agropecuario no conocemos todos. Nos conocemos. Y Oye, él no, o sea, Faña es un hombre, y hay que reconocerle, que ha trabajado y cree en apoyar al productor, sobre todo al pequeño. Claro, Mariano. claro. Entonces, eso es contrario a la importación. sí. El debate, mire, el debate. Él no está en el modelo, el por eso está debate afuera. llevado sobre la mesa de una manera transparente es clara y buena.
con el ingeniero Faña, cuando estábamos en la gestión, nosotros, el presidente Fernández, teníamos reuniones y conversaciones fuertes, pero llegábamos a conclusiones técnicas. Porque una O sea, persona él aportaba también esa discusión. por supuesto, una persona con quien se puede hablar, porque es conocedor y un técnico capacitado. Sí, tiene la experiencia. Tiene la experiencia. Mire, esa tierra, el proyecto de la Cruz de Manzanilla pasó al Ministerio de Agricultura. Usted sabe, tocayo, que eso dependía siempre de la Sí, presidencia se, de la República. se manejaba Sí, claro. separado eso. Oiga, un desastre. Esa es la niña linda de Porque Balaguer. un ministerio que no puede hacer su propia gestión, No, gente, dándole más funciones. se convirtió eso en una repartición de tierra. Entonces así pasó entre con el IAD. compañeritos. Así pasó Esa con el tierra IAD. está repartida toda ya. Oye, así pasó con el IAD también. Ahí voy para allá. Para allá. Oiga lo siguiente. Implementaron de que a comer del campo a los colmados. Eso no pasó de la inauguración que hizo el presidente, anunciándolo él mismo con bombos y platillos. ¿Cómo lo hace? Pero ¿y qué cosa tan descabellada es esa? ¿Y cómo usted cree que la estructura de producción, limpieza, embalaje, transporte, distribución, va a venir un campesino a traerlo al colmado? Pero yo me pregunto, Por eso es una cosa como descabellada. pero tocayo, uno se pregunta, porque ahí hay técnicos con experiencia que saben que es un disparate. Eso fue lo que yo le dije al principio. Saben que es un disparate. Que cómo es posible que habiendo gente que conoce, no asesoran al presidente. Pero oiga lo siguiente, firman unos acuerdos con Guyana, con bombos y platillos. Vino Imagínese. el primer ministro de Guyana aquí. Y él fue allá también. Y él fue allá. También. 2 veces. Eso no pasó del periódico. Y además, ¿a quién se le ocurre en un país que tiene subutilizada más de 4 millones de tareas de tierra que pueden ser utilizadas para sembrar aquí, de que sembrar en Guyana? Pero sobre todo, sin tener un control de los precios que van a poner, Jamás. como nos lo venden. pero oiga la barbaridad. Pero un desastre. Pero oiga la barbaridad de que sembrar maíz. ¿Tú sabes lo que significa sembrar maíz en Estados Unidos para tú poder producir? ¿Tú crees, Pero ven acá. ¿tú crees que producir maíz en Estados Oiga lo Unidos? siguiente. Pero ven acá. Eso Oiga no es lo maíz. siguiente. Eso no es un maíz. Oiga lo siguiente, con las variedades que aquí se siembran de maíz, nosotros no podemos competir Con de nadie. ninguna manera con los grandes productores de maíz. Ese es el Empezando por problema. Estados Unidos. Ese No es hay el problema. forma. Ese es el por problema. los niveles de producción. Está obligado a y por comprar, la tecnificación. Y sobre todo por la variedad que se utiliza. Aquí todavía Porque dice hay esto. limitaciones para el uso de los transgénicos. Oye, Porque y dice- ahí viene. Que es un asunto, el clima oiga bien, también. tocayo. No. Hay esa limitación, pero todos los pollos que no comemos, todos los cerdos que no comemos son alimentados con maíz transgénico. Sí. El maíz que llegue es transgénico. No, y como hablábamos ahorita, eso tiene que ver mucho con los subsidios. Para que la Que es gente el tema, entienda. que es el tema que nosotros habíamos hablado para que tú lo hablaras. Que eso de la producción de maíz en Estados Unidos tiene que ver mucho con los subsidios. ¿Tú Pero entiendes? Igual claro. que con la soya y todo. Entonces, Está protegido. que aquí en Dominicana el tema de los subsidios, yo quería que tú trataras ese tema porque que aquí la gente está perdido con eso. Pero oiga una cosa, la gente a veces y lo que están manejando no entienden cuando hablan de que no vamos a sembrar maíz para Sí. oído. Sí, que se siembre maíz está bien porque en algo ayuda, contribuye Claro. al país. Somos demandantes de maíz. Pero para que la gente entienda, nosotros consumimos de maíz importado para la alimentación principalmente de pollo, pero de cerdo y también a otros animales. Y también para la población. Pero Sí. fundamentalmente eso lo importado es para animales. Materia prima. Oiga bien, alrededor de 34 a 35 millones de quintales anuales. Sí. Y de soya traemos, que también se ha hablado de soya, Sí, sembrar sí, soya en el sur. Pero ven acá. De soya traemos alrededor de 11 millones de quintales de No, soya. son un mercado, Sí. de verdad. Pero oye El lo que él te va a consumidor de pero eso. oye lo que él te va a decir. Pero Deja que- ¿cómo que si es un mercado? Pero el país no tiene la capacidad Para producir competitiva para producir eso, porque como bien cierto Cayo, donde quiera que eso se produce, tiene unos subsidios de parte del Estado. En el caso del arroz, subsidian por 3 vías diferentes al productor de arroz. Solamente para mencionarle uno. Primero, tasa de financiamiento preferencial, sumamente preferencial. Segundo, tienen un precio de sustentación garantizado. Oiga bien, Tienen una red de si en protección. un momento Ajá. si en un momento la parte que se va a exportar está el precio por debajo de lo que es el precio de sustentación, pueden almacenarlo los granos y el Estado le paga el precio de sustentación y cuando sube ellos se ganan esa ganancia. Tienen una red de protección. Total. De protección, naturalmente. Además de no, eso, eso no. tienen
incentivo a las exportaciones. Ahí No hay es. manera. Sí, no hay manera. No hay Y, eso- Incentivo a las exportaciones. y así se maneja el maíz, la soya y todo. Aquí lo que en una ocasión se penalizaba las exportaciones con así un es. impuesto. Bueno, Hay muchos temas. Mire, Tocayo el tiene tema que de la- volver. El tema de la comida. sí, tiene que volver. El tema de la comida. La población está desesperada. Desesperada. Tiene que volver porque... Mire, oiga, no hay una persona que usted hable con ella ahora, pero váyase principalmente a los sectores más desposeídos, los más vulnerables, los barrios. La angustia, Sí, sí. la desesperación de las madres. ¿Usted sabe en cuánto ha crecido la canasta básica familiar en esta gestión? En un 36%. ¿En monto se refiere a cuánto? Bueno, yo le puedo decir lo siguiente, para ponerle un ejemplo práctico. Sabe que el Banco Central divide la canasta básica familiar en 5 quintiles, Sí. en función del nivel de ingreso. Sí. El nivel 1 es de los más vulnerables, de los más necesitados, el nivel 5 de los que más ¿Cuál- ingresan. ¿Cómo está en el de los más necesitados? Oiga, el de los más necesitados ha pasado de 21,000 pesos Mensuales. a 29,000. Si usted coge un salario promedio, porque a veces se dice, no, que hay salarios de más de 20,000 pesos. No, Sí, 18, es verdad. No, 17. es verdad. Pero la mayoría son 15 o menos. Sí, 17. Entonces, Bueno. si usted coge un promedio de 15,000 pesos, el costo de la canasta básica para el primer quintil, para los más vulnerables, para lo necesario para subsistir, Es el doble de su ingreso. nada más se cubre el 52%. Ahí hemos quedado, señores. Muy brevemente, oiga, bien, ya vamos a terminar. Sí, ya terminó. No, pero quiero que me dejen un momentico y que me hagan alguna pregunta de política, porque en realidad, mire, yo lo puedo decir. Si Sí, ustedes dilo, quieren, dilo. no, o sea, Fuerza del Pueblo va muy bien, gracias a Dios. O sea, el crecimiento es exponencial todos los días. Semanalmente el presidente Leonel Fernández juramenta una gran cantidad de miembros. Correcto. De personas de alto nivel de la sociedad en general, pero también de los diferentes partidos políticos, incluyendo naturalmente y principalmente del PLD. Usted sabe que recientemente vino José del Castillo con todo su equipo y como con 30 miembros de la dirección política del viejo partido. También hay una próxima juramentación en Santiago, una cantidad extraordinaria de altos dirigentes. O sea que la Fuerza del Pueblo ha creado un hito histórico en la política dominicana, que en tan poco tiempo, primero ocupamos el primer lugar de la oposición política, pero en este momento las encuestas ya nos están dando que estamos apuntando en primer lugar, alrededor de un 40% el umbral, por encima del PRM. De manera que con la situación de desesperación que tiene el país, con ese descrecimiento, mire, el crecimiento económico fue estimado en 5%, más o menos 1 por el Banco Central, apenas va a ser 2.3. Y eso, si usted lo compara con 2 parámetros, usted va a decir, pero ¿cómo es posible? Financiamiento el año pasado de alrededor de 4,000 millones de dólares, alrededor de 110 millones mensuales. El precio del petróleo se presupuestó 85 y no alcanzó afortunadamente ni 70 dólares. Es decir, que con esa combinación la economía, como quiera, va en picada. Y ya es una alta preocupación, no solamente de los más desposeídos, sino de la clase media y de los empresarios. Entonces, tenemos la esperanza de que hay que aguantar que en el 28 retorne al país una persona con la experiencia, con la capacidad, con las relaciones internacionales y sobre todo con la preocupación por la sociedad dominicana para que los pobres puedan comer adecuadamente y para que los productores agropecuarios nacionales tengan rentabilidad, el doctor Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Con esta entrevista terminamos el programa de hoy. Así vamos y le esperamos en otra próxima entrega. Muchas gracias a Héctor Acosta, de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta